Aquí estamos. Ya, ahí estoy grabando. Ya. Entonces, ya. Voy a mostrarle un poco primero el sílabo para que veamos lo que se viene, cómo está organizado lo que se viene. Ya. Vamos a ver las fechas, ahí estamos. Hoy día estamos con la clase 11 de reacciones, ecuaciones químicas, conceptos ácido-base. ¿Ya? Y la próxima semana ya tendría en la clase de redox, radicales libres, y el día jueves próximo vamos a tener la segunda prueba de taller, que va a funcionar de la misma manera que funciona la primera, una semana antes del certamen. Ahí viene el certamen 2. En esa prueba de taller yo voy a hacerlo de la misma manera que antes. Significa que yo le voy a evaluar solamente hasta lo que veamos hoy, ¿ya? En esa prueba de taller. Entonces el resto de lo que queda de esa semana se evalúa en el certamen 2. Después de eso van a venir 2 clases donde vamos a hacer revisión de los certámenes, preguntas de materia, y se va a venir el certamen de nivelación 1, que ahí es donde yo le había dicho que tenía la posibilidad de subir una de las 2 notas, primera o segunda nota. Y con en ese momento, ahí el 13 de mayo va a entrar el profesor de biología. En el sílabo, si ustedes lo ven en algún momento, dice QQ porque es química. Ahí, cuando empieza la B larga, ya empieza el profesor de biología y viene otra etapa del ramo. Ahí le van a tener que tomar la mano al profesor de biología. Funcionamos un poco distinto las metodologías, por eso que tienen que ahí al principio de inmediato tratar de ver cómo funciona él, ¿ya? Y bueno, de ahí va a seguir el semestre, y ya a mí por lo menos no me van a ver hasta que haya el examen, ¿ya? Pero yo igual voy a estar pendiente porque estoy ahí trabajando con los profesores de laboratorios, coordinando el laboratorio también. Ya, eso. Ahora, con respecto a lo de hoy día, esta es la clase de hoy día. Son reacciones químicas, tipos de reacciones, ¿ya? Ecuaciones, cómo se representa el equilibrio químico, y de ahí nos metemos a ácido-base, ¿ya? Y para terminar en amortiguadores. Ya, eso es lo que vamos a revisar hoy día. Yo puedo ir, si ustedes revisan los textos, yo siempre puedo ir respondiendo a la pregunta de los textos, pero yo normalmente hago... ¿Cómo? ¿Alguien me habló? ¿No? Ya, estaba ingresando. No. Ya. Entonces yo introduzco el tema de una manera que sea más corta, es como ocupando mi manera de cómo yo hago la clase, pero siempre tengan en cuenta que el estandarizado acá del curso es el texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otro paralelo, otro NRC, con otro profesor, que a veces enfrenta la materia de una manera distinta. Pero, yo me estandarizo con el otro profesor? Por el texto. Nosotros podemos preguntar cualquier cosa que esté aquí en el texto, ¿ya? Ahora, si el otro profesor le dio más énfasis a una cosa, a otra, y de eso va a depender de los alumnos, lo que preguntaban en la clase, ahí puede jugarle a favor o en contra a los alumnos, eso, ¿ya? Pero el texto, ustedes lo que tienen que preocuparse es de revisarlo entero, hacer la guía de ejercicio que estamos mandando, y con eso no deberían tener problemas. Lo demás es preguntas puntuales que me vayan haciendo a mí y que yo vaya respondiendo, ¿ya? Entonces, ahora voy a hablar un poco de lo que son... Miren, con respecto a los tipos de reacciones químicas, una cosa súper fácil de entender, y como está explicado acá,
hay reacciones de descomposición, de síntesis, cuando se genera un producto. En las reacciones químicas siempre hay un reactante que está a la izquierda y un producto que está a la derecha. Siempre. Funciona siempre de la misma manera. En las reacciones químicas hay un cambio químico. Una sustancia tiene una forma determinada, ¿ya? Que tiene un número de elementos químicos. Esos elementos químicos que están dentro de los reactantes se reorganizan y generan otras moléculas, y esos son los productos. Entonces, en una reacción química tiene que haber un cambio químico. Es distinto a un cambio de estado que vimos al principio del semestre, cuando dijimos que el agua seguía siendo agua, pero en estado líquido, sólido, gaseoso, pero seguía siendo agua. Es un cambio físico. En cambio, en química, los cambios son moleculares. Entonces, yo represento un cambio a través de una reacción química. ¿Ya? Y esas reacciones químicas hay tipos de reacciones. Por ejemplo, aquí dice la reacción del aluminio con el oxígeno, se juntan estos dos y se genera trióxido de dialuminio, si ocupamos nomenclatura simple, ¿ya? Entonces, eso, aquí se está formando algo. Y cuando algo se forma, significa que hay una síntesis, ¿ya? En cambio aquí yo estoy desorganizando. A lo estoy transformando en dos moléculas nuevas que son BC. Entonces A, que sería el reactante, se transforma en B y C, y aquí yo estoy hablando de un tipo de reacción de descomposición o análisis. Y hay veces donde una sustancia pasa a otra, por ejemplo, esto AB más C, y ahí resulta que B se pasó hacia C, quedó CB y quedó A. Ahí yo tengo un desplazamiento simple. Y a veces se cambian de posición dos elementos químicos, los dos reactantes, y ahí yo estoy hablando de un desplazamiento doble, o metatesis, lo que está ahí. Acá es muy probable que ustedes, si es que se le pregunta algo de esto, se le ponga un tipo de reacción así, si le pregunta qué tipo de reacciones. ¿Ya? No sé si en el laboratorio le preguntaron algo de eso, sí, porque nosotros reforzamos un poco esa parte también en el laboratorio. Ecuaciones químicas, ya. Entonces, la reacción química es esa. La ecuación química es la manera de representar una reacción química. Significa que hay una reacción química que ocurre, yo estoy viendo cómo se prende fuego. Estoy viendo una reacción química, es una combustión. Para hacerlo más simple, el fuego que se genera, la llama del gas de la cocina, yo tengo un reactante que sería el propano, ¿ya? Y más otro reactante que es el oxígeno que está en el aire, que es necesario para la combustión. Ahí tengo dos reactantes y genero dióxido de carbono y agua. Esos son mis productos, ¿ya? Ahora, yo sé que tengo eso. Alguien los midió al principio, ahora todos sabemos que eso, pero en un momento alguien midió que estaba generándose una combustión y representó, dijo, aquí hay propano más oxígeno generando dióxido de carbono y agua. Entonces representó eso con una ecuación química, ¿ya? Entonces la ecuación química es la manera de representar las reacciones que ocurren. Y yo tengo que representar cómo están los compuestos, si están sólidos, líquidos, gaseosos, ¿ya? Tengo que avisar en las reacciones químicas eso. Entonces, si yo me voy para acá, por ejemplo, en esta reacción química que está acá, que dice nitrato de plata más ácido clorhídrico, ¿ya? Yo estoy representando que hubo la reacción entre estos dos reactantes y se generó un elemento, dos compuestos nuevos, que es el ácido nítrico y el cloruro de plata. Y ahí estoy, al lado derecho, estoy representando. AC significa acuoso. Nosotros ya vimos soluciones químicas y solubilidad. Cuando una sustancia, como la sal, por ejemplo, yo la disuelvo en agua,
yo no pongo agua, sal sólida, porque ya no está sólida, está disuelta en agua. ¿Ya? El agua está líquida, pero no está pura. Por tanto, no puedo poner L de líquido. Entonces, ¿qué pongo? AC, de acuoso. Significa que esa sal está disuelta en agua. ¿Ya? Y el ácido clorhídrico AC está disuelto en agua. Y entonces me está generando el ácido nítrico AC, que está disuelto en agua, más un sólido que precipitó, se formó un sólido y como el sólido es denso, baja, y yo lo represento con la S de sólido. ¿Ya? Entonces, a veces, por ejemplo, en esta reacción de arriba, tengo dos flúor, ¿ya? Más óxido de sodio, después genero fluoruro de sodio, más oxígeno. Fíjense que el flúor, el F2 está gaseoso ahí. Y después de eso se genera oxígeno gaseoso. Pero estas dos que están acá están en medio acuoso. Eso significa AC. ¿Ya? Entonces, son lenguajes de cómo se representan las reacciones y las ecuaciones químicas. ¿Ya? Las reacciones químicas cuando se generan, hay velocidades donde se producen. ¿Ya? A más B pasando a C más D. En las ecuaciones químicas, la constante, esta es una constante de equilibrio químico. El equilibrio químico no significa que las dos sustancias estén en la misma concentración. A veces en el equilibrio químico la sustancia está ahí, yo tengo más productos que reactantes, otras veces tengo más reactantes que productos, pero igual estoy en equilibrio químico. ¿Por qué? Porque las velocidades de la reacción que se está generando hacia los productos, ahí llega un punto donde la velocidad es igual a la velocidad que forma el reactante, o sea, la reacción que va al revés. Porque no siempre la reacción va hacia la derecha, después también se devuelve. Entonces, cuando está en ese proceso de ida y vuelta, hay un equilibrio donde las dos llegan a la misma velocidad y se mantiene. Entonces, hay una proporción de producto y una proporción de reactante. Y eso genera, si yo lo represento en la constante de equilibrio que está acá, genera números. Las constantes de equilibrio son números que me dan información. Ahora, ¿qué información me puede dar una constante de equilibrio químico? Me puede dar la información de la proporción que hay de producto versus que hay de reactantes. ¿Cómo así? Entonces, esa que está ahí es la representación de una ecuación química en equilibrio químico. ¿Ya? Entonces, siempre la constante va a ser los productos partidos por los reactantes. P partido por R. Siempre. Por tanto, yo en una constante de equilibrio voy a estar representando el reactante pasando a producto. ¿Ya? Aquí yo les dije recién, les dije que yo los reactantes van en una velocidad hacia allá, pero el producto se está volviendo a transformar en reactante. Y va a depender aquí cuál es la proporción que tenga. Vamos a hacerlo de manera súper simple para que lo entiendan. Supongamos que aquí parto con 100 moléculas de reactante. Todavía la reacción no ha partido, eso es a tiempo cero. Pero a tiempo 1, cuando la reacción partió, yo voy a tener 90 aquí y voy a tener 10 acá. Y llegué al equilibrio. Significa que muy poco del reactante pasó a ser producto. Y yo lo puedo representar en una constante de equilibrio. Entonces digo, a ver, este R partido por P, esa constante de equilibrio que está ahí. ¿Cuánto tengo de producto? 10.
¿Cuánto tengo de reactante? 90. ¿Ya? Entonces, si tengo, esto sería un noveno, ¿ya? 10 partido por 90, significa que tengo 0,11. Y esa sería mi constante de equilibrio. La vamos a dejar ahí porque lo que yo necesito es que ustedes se den cuenta por qué la constante de equilibrio puede tener números distintos y me da información con esos números. Pongamos otro caso. Otro caso podría ser R1, P1. ¿Ya? Y ese R1, P1 lo vamos a representar en la constante de equilibrio 1, que va a ser P1 partido por R1. Entonces voy a dar otro ejemplo. Aquí borramos. Ya. Entonces, yo voy a partir con 100, pero en el equilibrio resulta que esos 100, 50 me quedaron acá y 50 me quedaron acá. Y ahí llega el equilibrio. Entonces yo represento acá 50 partido por 50. 1. La constante de equilibrio en este caso es 1. ¿Ya? Y voy a hacer la última opción que puede haber. R partido por P R pasando a P. Entonces, este va a ser R2, P2. Entonces, aquí yo voy a suponer que tenía en un inicio 100, pero ahora tengo 1 y 99 se transformó en producto. Entonces voy a tener mi tercera opción de constante. Voy a poner constante 2, donde 99 va a estar partido por 1. ¿Ya? 99 va a estar partido por 1. Eso me da 99. ¿Ya? Entonces, hay tres opciones en una constante de equilibrio. Y siempre tiene que ver con el 1. El 1 es el equilibrio. Es cuando tengo los dos compuestos en la misma igualdad de concentración. Perdón, todos son equilibrios, pero en el 1 yo tengo igual cantidad de reactante, igual cantidad de producto. ¿Ya? Todas estas reacciones son de equilibrio. Aquí, en este caso, en el primer caso, esto es menor que 1. Aquí, esto es igual a 1. Y en el tercer caso, eso es mayor que 1. Esos son los tres casos. Puede que la constante de equilibrio sea mayor que 1, perdón, menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Esas son las tres opciones. O sea, el punto de referencia es 1. ¿Ya? Si la reacción es menor que 1, eso significa que la reacción tiende hacia la izquierda. ¿Ya? Si la reacción es 1, no tiende hacia ninguna parte, hacia los dos lados igual. Pero si la reacción es mayor que 1, la reacción tiende hacia la derecha. Izquierda, acá, derecha. ¿Ok? Derecha. Eso es importante con respecto a las constantes de equilibrio. Cuando uno entra a ácido base, empieza a dar por hecho de que hay que manejar constantes de equilibrio, ¿ya? Y por eso que esto se lo explicamos antes de meternos en el tema de ácido base, ¿ya? Aunque el tema de ácido base está muy simplificado en este curso, pero tampoco necesitan más, chiquillos. O sea, aquí está como lo preciso que ustedes necesitan para el avance que tienen a partir del, o sea, en su carrera, ¿ya? Ok, dicho esto, ya hablamos de la constante de equilibrio, ¿ya? Vamos a borrar allí. Entonces, voy a... ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos?
Tan silenciosos hoy día, están medio dormidos, donde no les pedí que se levantaran. Profe, Cuénteme, una cosita, el Pipe dice que no le conectan la señal, no la deja entrar a Zoom. ¿quién es el Pipe? O sea, el Pipe. El Ramón Cisterna. Ya. Pucha, yo lo más probable es que sea problema de conexión de él, porque él se ha conectado a todas las clases. Sí, Estamos conectados todos. No, tiene que estarle pasando algo, de repente a lo mejor puede sí, la reiniciar señal. O algo, no sé, le voy a decir. la señal, también a veces se pone mal, así es verdad. A mí a veces me pasa. Yo a esta hora para mí es ideal porque a esta hora me funciona súper bien la señal, ¿ya? Pero después, más tarde, se empieza a poner muy lento todo, ¿ya? Bueno, dígale al Ramón si quiere que me mande un correo y yo ahí después lo pongo presente y que se preocupe de ver después el video, el tutorial Ya, del profe, profe. ¿ya? ¿Qué escribió el Ulises? ADF fax. Ya. Entonces, ya, vamos a avanzar. Ya, entonces ahora nos metemos de lleno en lo que son los ácidos y las bases. ¿Cuánto está ahí en la clase? Hay harto, casi todo. Ahora, vamos a ver si están todos, porque pueden haber dejado puesto el... Damaso, Contreras está. Dígame, ¿Cómo está? acá estoy. ¿Ya se pudo conectar hoy día? Sí, por fin. Ya, pero ¿ya todo bien? ¿Le llegó lo de la universidad o...? No, me dijeron que me iba a llegar esta semana. Así que hoy día cargué y vamos a ver hasta cuánto me dura. Porque pasa que tengo plan y como se me acabó el internet del plan, tengo que contratar bolsas, pero las bolsas que son fuera del plan me salen 7.000 pesos. Ya. Ah, ok. Bueno, aquí yo no le damos todas las opciones, chiquillos. Si puede entrar un rato, si quiere, ahí a la clase y después, si quiere guardar minutos para otra clase. Usted sabe que yo estoy subiendo todas las clases por video, por tanto, la materia la van a tener. Lo único que me pasó ayer es que no pude, el último ejercicio que hice ayer, no sé por qué el video no se grabó. Era el más difícil, ¿ya? Voy a tratar de verlo, pero ahí su compañero igual lo entendió bien. Ahí de repente les puede pegar una ayudada. ¿Quién era el que estaba como súper bien con la materia? No, hasta hoy día parece. Ya. Eh, Esos chiquillos, ¿ya? Entonces, Matías Navea está. Hola, profe, ¿sí? ¿Escucha? Matías, oiga, usted, cuando yo hablo de ácido base, ¿tiene alguna idea más o menos de lo que puedo estar hablando? ¿O algo se le viene a la mente? ¿No, Matías? Por último, dígame no, pues no me deje ahí. No, profe. Eso nomás, pues, está bien. Alguien, chiquillo, alguien de ustedes, si yo hablo de ácido base, ¿alguien ¿El se le viene pH, profe? pH? Muy Una bien. reacción. Sí. ¿Sí? Depende del pH de la reacción, si es ácido o base. Depende del pH de la reacción, si es ácido o base. Ya. ¿Pero qué es un ácido? Porque me dice, depende del pH que sea un ácido o base. Entonces yo me cuestiono, digo, ¿qué es un ácido? Deme un ejemplo que usted haya visto de algún ácido o alguna base funcionando.
¿No se les viene nada a la mente? La leche, profe, ¿qué es la leche? Era... La leche, sí, la leche tiene un ácido que se llama ácido láctico, pero no siempre es ácido, o sea, tiene ese ácido láctico, que es un producto comestible, que yo lo puedo comer y no la voy a encontrar ácida. Pero llega un momento donde si yo dejo un vaso de leche en la cocina, sobre todo cuando hace calor, van a empezar a crecer unos microorganismos ahí que se alimentan de la lactosa de la leche, del azúcar de la leche, y generan ácido láctico. Entonces son los microorganismos los que generan ácido láctico y la leche se pone vinagre. La leche tiene un contenido pequeño de ácido láctico, pero cuando estos microorganismos llegan, se genera mucho más ácido láctico. ¿Ya? Entonces, pero por otro ejemplo, el limón. Todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que el limón es ácido, ¿cierto? El mejor ejemplo, chiquillo, después cuando ustedes, yo creo que hay algunos que son papás acá o mamá, o han tenido la oportunidad de ver a un niño cuando la primera vez que uno le da jugo de limón. Y ahí se ve claramente el efecto en la cara, en la cara del niño cuando come el jugo de limón, la cara que pone una cara distinta, porque es algo distinto que se genera en este caso en las papilas gustativas. ¿Ya? El ácido cítrico está en el limón, el ácido acético está en el vinagre, el ácido láctico está en la leche, el ácido sulfúrico está en las baterías de los autos y no es comestible porque es un ácido muy fuerte. Ese ácido quema. El ácido clorhídrico está en el estómago. Es un ácido fuerte que yo no puedo tomar ácido clorhídrico porque me quemo la boca y el esófago, pero el estómago secreta ácido clorhídrico y tiene un recubrimiento especial que lo hace ser impermeable, podríamos decir, al ácido, ¿ya? Resiste el ácido. Ahora, cuando una persona tiene una úlcera o una acidez estomacal, normalmente se rompe esa membrana que está cubriendo el estómago y eso genera dolor. Entonces tenemos ácido. Ahí nosotros también generamos ácido láctico cuando hacemos un ejercicio anaeróbico un ejercicio rápido, por ejemplo, nosotros generamos mucho ácido láctico, ¿ya? Estamos constantemente generando ácido láctico, en los glóbulos rojos generamos ácido láctico, eso, cuando lleguemos a bioquímica, fundamentos metabólicos, vamos a entender todo eso, por qué los glóbulos rojos generan ácido láctico, cuál es el metabolismo que ocupan y todo eso, ¿ya? Entonces, eso, las bases, en nuestro sistema también, después que pasa, por ejemplo, el ácido clorhídrico se genera en el estómago y llega al intestino delgado, se genera bicarbonato. Y eso se genera en el páncreas. Genera bicarbonato y eso basidifica el medio. O sea, la solución que venía ácida del estómago cuando pasa al intestino delgado, el intestino la vuelve más básica. La base es lo contrario del ácido. ¿Ya? La base es lo contrario del ácido. Ahora, yo estoy hablando de cosas que el común de los mortales debería saber. Pero para un alumno de una carrera profesional, ¿ya? No es suficiente con eso. Un alumno de una carrera profesional tiene que saber más, o un profesional tiene que saber más que eso. O sea, ya se tiene que manejar más a nivel molecular, por eso que tiene unos conocimientos químicos antes de. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de ácido de forma molecular, yo digo que es una sustancia que cede protones. Una sustancia que cede protones. Y eso estoy hablando de los ácidos de
Bronsted y Lowry, que son los que están aquí. ¿Ya? Porque finalmente también hay teorías sobre los ácidos, y hay varias que se exponen, pero esta es la que más se utiliza, la teoría de Bronsted y Lowry, que dice que un ácido es una sustancia que libera protones, ¿ya? Y una base es una sustancia que acepta protones. También podría definir una base como una sustancia que genera ion hidroxilo. El ion hidroxilo nosotros lo vimos, lo conocimos cuando estábamos viendo grupos funcionales. El OH-, ¿ya? Y cuando se genera una reacción de un ácido, también se genera una base conjugada, ¿ya? Y en la base también puede generar un ácido conjugado, ¿ya? Entonces, ¿saben lo que es un protón? ¿Qué a esta altura deberían saber? No. ¿Nadie sabe lo que es un protón? A ver, vamos a ver el chat. ¿El H, profe? ¿H más? ¿O no? Partícula subatómica me dicen, el H+, sí, el H+, los dos tienen razón. La Mayra dijo, sí son partículas subatómicas, sí, lo vimos, el H+. Pero en este caso, el protón tiene una relevancia mayor, ¿ya? Entonces vamos a compartir ahora. A ver, ¿me quedan cuánto? Me quedan 3 minutos. Ya. Voy a terminar, este proceso lo voy a terminar con la guía, pero a la vuelta me voy a conectar al tiro y me voy a meter en pizarra, de lleno en pizarra en la otra parte, ¿ya? Entonces, sí, como alguien dijo por ahí, H+. Resulta que el protón, si yo tengo un átomo de hidrógeno, ¿ya? El átomo de hidrógeno tiene un protón y tiene, si nos recordamos lo que vimos en la segunda clase, tiene un electrón que está dando vuelta. En el caso del hidrógeno es así, es un protón y un electrón. Si ese protón, si ese hidrógeno, este sería el H, si ese hidrógeno pierde el electrón, si ese electrón se va, me va a quedar H+, como dicen por ahí. ¿Ya? Entonces, yo el P+, lo represento como H+. ¿Ya? Entonces, me están diciendo que una sustancia que es capaz de ceder protones H+ al medio, estaría definido como un ácido. Entonces, si yo no puedo subir ahí. Yo defino como un ácido una sustancia que pierde el hidrógeno, ahí está el H+, ¿ya? Y me queda como A-, porque normalmente, ¿por qué normalmente me queda como A-? Porque normalmente cuando el protón se va, ¿ya? Cuando el protón se va, deja el electrón, ¿ya? Entonces, yo siempre doy como mismo ejemplo, y no porque estemos de manera online, no lo voy a hacer, ¿ya? Acá lo que ocurre es que el hidrógeno con el A, que es la base, estaban juntos y se pelearon, ¿ya? Entonces, el hidrógeno se fue. Pero cuando estaban tan enojados que el A le dijo, te vas, pero me dejas el electrón, ¿ya? Entonces, el H se fue solo. ¿Y quién se quedó con el electrón? A. A es la base. HA es el ácido. Siempre cuando hay un ácido se genera una base conjugada. ¿Ya? Aquí no está completa la reacción, pero porque falta el agua. El agua siempre está involucrada en los procesos ácido-base, por lo menos los que nosotros vemos. ¿Ya? Porque a nosotros nos interesa ver qué pasa con el agua. ¿Ya? Pero si yo escribiera
La reacción completa es esa reacción que está ahí.